Gracias, señor Oliván. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Aragonés. Sí, muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Yo creo que el mejor regalo de fiestas que podemos dar hoy a todos los montisonenses es que aprobemos esta proposición no de ley y también de paso a todos los barbastrenses y benifarenses que hace poco también celebraron sus fiestas patronales. Y al fin y al cabo yo creo que aquí va a quedar claro si el Gobierno de Aragón tiene una voluntad clara de apostar por el sector de la logística, naturalmente no solo en Aragón, sino en la segunda zona industrial por excelencia de Aragón detrás de Zaragoza. Es algo que muchas veces, ya no solo a nivel social, sino las propias asociaciones de empresarios, los propios empresarios no entienden el cómo nos apuesta por una zona que en estos momentos tiene más del 70% del PIB industrial en la provincia de Huesca y que en este sentido es la segunda zona de mayor foco de Aragón. Nosotros sí que queríamos decir que es una iniciativa en la que presentamos desde el Grupo Parlamentario Aragonés que versa alrededor de zonas de interés logístico industrial de tres comarcas con un alto grado de especialización inteligente, como puede ser la litera a nivel agroganadero, el Cinca Medio, especialmente con un fuerte tejido empresarial, industrial y logístico, y luego también el Somontano de Barbastro con toda la apuesta que han hecho a nivel hortofrutícola. En ese sentido también nosotros queremos también traer a votación estas proposiciones no de ley desde el propio Partido Aragonés, porque les queremos decir que han contado con el respaldo en los diversos ayuntamientos, tanto de Binéfar, de Barbastro como de Monzón, en donde todo el mundo, a excepción de la abstención de cambiar, pero en ese sentido creo que es un voto favorable o un guiño a través de esta proposición no de ley, todo el mundo podemos decir que está a favor del área logística. Es decir, no solo cuenta con el apoyo de las fuerzas políticas de las tres comarcas, no solo cuenta con el fuerte respaldo a nivel empresarial, no solo cuenta con el respaldo a nivel social, sino también cuenta con el respaldo a nivel de la iniciativa, no solo público, sino también privada. No sería de entender que el Gobierno de Aragón, al margen de hacer vídeos de las plataformas logísticas, no apostara de verdad con estudios y no apostara de verdad con inversión, como decía, por una de las zonas más importantes a nivel de Aragón. En ese sentido, todo nace ya desde hace unos 5 años, en donde pues se quiere intentar crear ese área logística del Somontano, del Cinca Medio y de la litera, buscando una selección de las áreas más adecuadas para intentar realizar proyectos a nivel logístico y a nivel industrial, y también buscar un análisis de las mejores alternativas de trazado ferroviario para transportar, para lo que es todo el transporte de mercancías. En la legislatura anterior se empezó a trabajar en esta visión. Naturalmente todos queríamos que se continuara en esta presente legislatura, pero en los presupuestos del Gobierno de Aragón la partida presupuestaria es de 0 euros. Y vuelvo a decir, la partida presupuestaria es de 0 euros. De hecho, el Partido Aragonés, y creo que algún otro grupo más, ha presentado gran cantidad de enmiendas, no se ha aceptado ninguna, y la partida presupuestaria del Gobierno de Aragón, con toda la apuesta que se comenta en el sector de la logística, es de 0 euros. En ese sentido, no entendemos cómo esa segunda zona de Aragón, detrás de Zaragoza, a nivel de PIB industrial, no entendemos cómo no puede haber una inversión importante ni de creación de esa plataforma o gran área logística, ni de inversión importante de los polígonos que rodean o que rodearían esta área logística, porque estamos hablando de que se aglutina alrededor de estas tres zonas más de 600 pymes, más de 600 empresas, más de 25.000 trabajadores, y en ese sentido se representa al 5% del PIB de la Comunidad Autónoma de Aragón. Y no entendemos que la partida en el Gobierno de Aragón, en los presupuestos actuales y en los pasados, sea de 0 euros. El área logística que nosotros defendemos en esta proposición no de ley versaría alrededor de un gran núcleo como es la TIN, la Estación Intermodal Monzón, que en ese sentido cuenta con 60.000 metros cuadrados, 2 vías de 500 metros y también cuenta 2 playas de almacén de contenedores, y que tiene una visión de crecimiento entre la iniciativa pública y la iniciativa privada de pasar a ser 150.000 metros cuadrados, 4 vías de tren a apeadero ferroviario de 750
50 metros y que pueda contar con 4 playas de almacenamiento de contenedores. Estamos hablando de un gran proyecto, un proyecto importante para Aragón, y en ese sentido no entendemos que los presupuestos del Gobierno de Aragón contemplen 0 euros. Además, es un núcleo de interés logístico que dependemos, que tiene un entramado de comunicación importante, que versa a través del corredor ferroviario de mercancías entre Barcelona, Montón, Zaragoza. También existe una red y un entramado de carreteras importantes alrededor de la A22, de la Nacional 240, de la A130, de la A211, que en ese sentido nosotros creemos que versa y fortalece todo lo que sería el área logística Somontano, Cinca Medio y Litera, y además cuenta con ya infraestructuras consolidadas en las 3 zonas, como puede ser el polígono Sosal en Binefar, como puede ser el polígono de la Armentera, Los Paules y la Corzana en Monzón, y como puede ser el polígono Valle del Cinca de Barbastro, que en estos momentos tienen un gran número de empresas, tienen varios de miles de trabajadores y que realizan su actividad de forma importante. Y además, también, como decíamos anteriormente, esos polígonos en esas 3 comarcas tienen una amplia especialización inteligente a nivel agroganadero en la Litera, a nivel industrial y logístico en el Cinca Medio y a nivel hortofrutícola en lo que es el Somontano de Barbastro. ¿Qué razón tiene crear nuevas áreas logísticas donde no hay nada? ¿Qué razón tiene potenciar donde está todo? No entendemos cómo de momento los presupuestos del Gobierno de Aragón cuentan con 0 euros para estas zonas y de alguna manera podemos decir que se han olvidado de ese proyecto que nacía, o de esa visión que nacía en la pasada legislatura. Porque les queremos recordar que en verano del 2011 ya el Gobierno de Aragón dejaba caer de alguna manera una intención firme de crear una gran área logística en el Somontano, Cinca Medio y la Litera. Era a finales del 2013 cuando el Gobierno de Aragón comunicaba que iba a redactar un plan de interés general alrededor de esa gran plataforma, de esa gran área logística, y era en abril de 2014 cuando se procedía a la declaración de interés general, en donde el Gobierno de Aragón hablaba del fomento del desarrollo de una zona logística industrial en el área de influencia del ferrocarril situado en el entorno de la travesía central de los Pirineos, alrededor del Somontano, del Cinca Medio y de la Litera. ¿Qué se conseguía con esta declaración de interés general alrededor de estas 3 comarcas, alrededor de este área logística? En primer lugar, reducir todos los trámites que se puedan realizar a nivel medioambiental y a nivel urbanístico. También se agilizaban lo que son los plazos a la hora de asentar inversiones, y además todo ello salía consolidado de forma importante con la creación de la Federación Intersectorial de Empresarios del Cinca Medio, del Somontano y de la Litera. Es decir, el sector empresarial de las 3 comarcas se unía de forma importante, aglutinando a 600 empresas, 25.000 trabajadores y representando al 5% del PIB de la comunidad, para poner en valor que sí que se quería, junto con el tejido social, esa gran área de influencia en el Somontano y en el Cinca Medio y la Litera. Ya era en septiembre un plan plurianual para empezar el estudio e intentar desarrollar ese área logística. Señorías, nosotros le presentamos estas 2 proposiciones no de ley para poner en valor este área logística, para que el Gobierno de Aragón de alguna manera apueste de forma importante, no solo con fotos y vídeos, sino también con una declaración importante y con partidas presupuestarias. Y yo creo que una vez que los ayuntamientos de tanto de Binefar, Barbastro y Monzón, todas las fuerzas políticas prácticamente dicen a una que quieren esta gran área logística, creemos que para el Somontano, para la Litera y especialmente para Monzón, que hoy está de fiesta, sería un gran regalo de cumpleaños. Muchas gracias. Gracias.